Yo puse que tenía una camisa. Y miedo. Fue mi compañero bueno, y ahorita voy a hacer una fiesta de cerveza. Bueno, como ustedes dijeron, que yo me puse a... bueno, primero estamos haciendo la canción. Y mira, y bueno, y mira esta belleza. Bueno, ya estoy. Gracias. Ahora vamos a mostrar mis ojos. ¿Dónde está? Otro canal.